Crecí en una ciudad chiquita cerca de un área metropolitana más grande, o sea que casi siempre nos pasaban por alto en la mayoría de los mapas. Casi siempre, era un lugar relativamente normal, salvando una o dos cosas especiales por las que nos hemos hecho famosos. Por ejemplo, si tu pizzería favorita es la que es famosa por sus bordes con sabor, puedes darle las gracias a nuestra ciudad. Volviendo al tema, vivía en la ciudad con mis papás, mi hermano mayor y mi hermana menor. Aunque no éramos pobres, la plata no siempre era fácil de conseguir. Nunca nos faltó nada, pero sí hubo más de un día en que tuvimos que arreglárnoslas con lo que teníamos y no pensar en lo que no. Estoy casi seguro de que comí el doble de hot dogs sin pan que con pan en los primeros 13 años de mi vida. Mis papás, obviamente, hacían lo mejor que podían, pero tener dos muchachos creciendo y una marimacha de hijas significaba que a veces la comida escaseaba. La solución a este problema llegó en la forma de mi abuelo, un cazador deportivo retirado. Él y mi papá habían sido compañeros de caza desde que mi papá tenía 15 años, y por lo que me contó mi papá, esos viajes de caza eran algunos de sus recuerdos más queridos. Mi abuelo era un hombre jovial, y por lo que me acuerdo de él, era el tipo de persona que siempre saludaba a alguien con una sonrisa cálida y un abrazo grande, rasgos que compartía con mi papá. No es exagerado decir que mi abuelo era el mejor amigo de mi papá, y había estado tratando de encontrar cualquier excusa para pasar tiempo con él de nuevo después de que se casó con mi mamá. Para él, la situación en la que se había encontrado nuestra familia era menos un problema a superar, y más una oportunidad para pasar tiempo razonablemente con su amigo. El acuerdo al que llegaron era simple: cualquier animal que cazaran se dividiría entre los dos, mi abuelo se quedaba con los cuernos u otros trofeos, y mi papá se llevaba a casa cualquier carne comestible para complementar lo que teníamos en casa. Esto generalmente se traducía en unos 5 o 6 meses sin tener que preocuparnos por de dónde vendría el almuerzo o la cena, siempre y cuando lo mezcláramos con otros alimentos que podíamos comprar en la tienda y mantuviéramos la carne almacenada correctamente. Honestamente, creo que he comido más filetes de venado que de res a estas alturas de mi vida. Cuando mi abuelo falleció en 2012, mi papá consideró dejar la casa por completo. Como él decía, la casa siempre había sido algo para los dos, y tratar de salir sin él casi se sentía como una traición. Para ese momento, mi hermano mayor ya no vivía en casa y yo estaba ganando mi propia plata, así que la comida ya no era un factor, lo que le dio a mi papá aún menos incentivo. Aún así, la idea de que mi papá renunciara a algo que claramente significaba tanto para él me rompió el corazón, especialmente al ser algo tan intrínsecamente ligado a mi abuelo. Así que, en lugar de dejar que dejara de lado algo tan importante, le pedí que me enseñara a cazar ese mismo año, cuando tenía 19 años. Al principio no fue fácil. Solo había disparado pistolas de dardos de espuma y alguna que otra pistola de paintball antes de las primeras lecciones de mi papá. Aunque tenía el sentido común suficiente para seguir las 4 reglas de oro de la seguridad de las armas de fuego, todo lo demás era, ciertamente, bastante patético. Aún así, para mi 20º cumpleaños ya le daba a los blancos en el campo de tiro de forma fiable, y para los 21, estaba manejando al norte para ir a nuestra primera cacería juntos. A partir de ese día, mi papá y yo cazábamos al menos 2 veces al año, aunque normalmente más, persiguiendo todo tipo de animales. Ciervos, conejos, pavos, incluso algún que otro jabalí cuando nos los encontrábamos. Menciono todo esto porque quiero dejar claro que no soy un chico de ciudad despistado que apenas puede apuntar con un rifle. He estado en la naturaleza, he dormido bajo las estrellas, a veces a varios metros del suelo en un árbol. Me he sentado en botes durante horas y horas solo para tener la oportunidad de ver un animal. Sé lo que hago cuando salgo a cazar, así que cuando trato de decirte que algo anda muy mal allá afuera, necesito que sepas que viene de alguien que sabe de qué va la cosa. Las cosas empezaron hace unos 6 años, cuando mi papá vino de visita para la Pascua en medio de los encierros. Él y yo estábamos disfrutando de un cigarrillo por la noche después de que mi esposa se retirara a dormir junto con mis 2 hijos. Bueno, él lo estaba disfrutando, yo estaba más que contento de tener su compañía en mi porche. Habíamos empezado a hablar de cuál había sido nuestra mejor cacería, lo que más o menos se convirtió en averiguar cuál era el animal más grande que él y mi abuelo habían cazado, y luego el más peligroso. Bueno, tu abuelo siempre quiso ir a cazar osos en el lago, pero nunca pudimos conseguir los permisos.
me dijo antes de darle una larga pitada. En el estado en el que vivimos, los osos son una especie algo protegida, y no se puede simplemente comprar una licencia de caza de osos. Más bien, primero tenías que pagar para que tu nombre fuera incluido en lo que era esencialmente un sistema de lotería. Si tu nombre salía sorteado, tenías vía libre para cazar osos durante la temporada. Si no, tenías que esperar hasta el año siguiente para volver a intentarlo. ¿Cómo, como osos pardos?, pregunté, tomando un sorbo de mi bebida mientras veía pasar un carro. Mi papá soltó una media risita mientras negaba con la cabeza. Los osos pardos no viven por ahí, Arthur. Te hablo de osos negros. Aclaró. Osos negros, pensé. Estrujándome el cerebro, traté de recordar lo poco que había investigado sobre esos animales. Por lo que recordaba, eran más pequeños que algunos ciervos y bastante asustadizos por naturaleza. Caray, hasta ese momento, ni siquiera había habido ataques contra humanos desde que se fundó nuestro estado, aunque no estoy muy seguro de cuán precisos son los informes oficiales. No obstante, un oso era un oso, y la idea de que dos de mis familiares más cercanos fueran tras uno me hizo apretar el pecho un poco. ¿Alguna vez quisiste ir a cazarlos?, pregunté, tratando de no dejar que la ligera preocupación se notara. Mientras me giraba para mirarlo, las suaves brasas de su cigarrillo iluminaron brevemente la cara de mi papá, exponiendo sus rasgos ligeramente arrugados mientras su pelo castaño y su gorra se iluminaban con la tenue luz naranja. Pude ver un indicio de consideración en sus ojos antes de que soltara una nueva bocanada de humo y respondiera con un tono sombrío. Honestamente, me daba igual. En ese momento solo lo hacía por él. Pero, no sé. Supongo que ahora me siento mal de que nunca tuviéramos la oportunidad mientras él estaba aquí. Irónicamente, esa única declaración fue todo lo que necesitaba para convencerme. En poco tiempo, teníamos otro ritual anual para compartir entre nosotros. En mayo, ambos solicitábamos a las autoridades locales de caza para intentar reclamar los permisos de oso. Durante el resto del mes, y a principios de junio, estaríamos actualizando las páginas en línea que gestionaban esas solicitudes con un fervor casi religioso, manteniéndonos constantemente informados sobre si habíamos tenido suerte o no. Durante los siguientes 4 años, siempre tuvimos los mismos informes exactos. Este año no, hijo, parece que tendremos que intentarlo de nuevo. Oh, parece que no ganamos esta vez, papá. Se convirtió en una especie de broma recurrente entre los dos, hasta el punto de que finalmente acuñamos cualquier esfuerzo que hacíamos para lograr algo difícil como perseguir al oso. ¿Estúpido? Seguro, pero así es como lidiábamos con el rechazo. Todo esto cambió a finales de junio, cuando mi papá me llamó emocionado para informarme de que había sido aprobado, y me instó a que comprobara mi propio estado. Mientras la página web se cargaba, sentí que mi propio corazón se disparaba de emoción al ver las palabras más bonitas aparte de mis votos matrimoniales en esa página, seleccionado, permiso de caza de osos. Pasamos los siguientes meses preparándonos para lo que pensábamos que sería la cacería de nuestras vidas, recogiendo y pagando la licencia, investigando los mejores cebos y consejos de caza para osos negros, y cargando las mejores armas de depredadores que pudimos encontrar. Para mi papá, esto significó más balas para su escopeta y una nueva y brillante Glock, mientras que yo afiné mis armas de caza y desempolvé la vieja arma por la que mi abuelo juraba mientras vivía. A medida que pasaban los días, no nos detuvimos en el equipo inmediato tampoco. A medida que se acercaba la ventana de caza de septiembre, observábamos los pronósticos meteorológicos como un halcón. Cualquier cosa, desde una ligera caída de la temperatura hasta una mayor probabilidad de lluvia, fue debidamente anotada por uno o ambos. Para cuando comenzamos nuestro largo viaje hacia el Gran Norte a finales de agosto, estábamos cargados de balas, comida, bebida, tiendas de campaña, GPS, lo que sea. Por patético que parezca, me sorprendí a mí mismo moviendo constantemente la esquina de la licencia de caza amarilla lisa que había guardado en mi chaqueta de caza impermeable. 5 años habíamos estado tratando de poner en marcha este último homenaje a mi abuelo, y aquí estábamos finalmente haciéndolo realidad. Cruzar el gran puente hacia la naturaleza salvaje era como entrar en un mundo completamente nuevo. A diferencia de las zonas de caza de nuestros terrenos más familiares más al sur, este Gran Norte se sentía casi completamente intacto, salvo por algún que otro sendero o hito.
El bosque en sí era más denso, las copas de los árboles bloqueaban casi por completo el sol y el cielo, y lo más impresionante para nosotros, la ausencia de cualquier otro sonido que no fuera el agua corriendo, el canto de los pájaros y el canto de las cigarras. Incluso los propios árboles, que empezaban a pasar de la monotonía verde puro del verano a los variados colores del amarillo, el naranja y el rojo, nos hacían sentir como si estuviéramos viendo los colores cambiantes por primera vez. Al ver esa gran sonrisa tonta en la cara de mi papá, supe que él también podía sentir la emoción. Decir que nos sentíamos más preparados que nunca sería una subestimación colosal. Decir que realmente lo estábamos, sin embargo, sería una mayor. No fue inmediato, la forma en que las cosas empezaron a fallar. Habíamos llegado en los últimos días de agosto, y pasamos quizás la primera semana y media simplemente moviendo el cebo a nuestros terrenos de caza designados, un buen trozo de bosque con mucha cobertura de árboles y un río no muy lejos de nuestro campamento. Nos aseguramos de vigilar de cerca los pronósticos meteorológicos y cualquier otra condición cambiante. Como la caza no era legal antes de esa ventana, pasamos la mayor parte de nuestro tiempo afinando nuestro plan para derribar a nuestra presa, ya que la falta de servicio de telefonía móvil nos impedía estar al día de los últimos resultados de béisbol en casa. Aunque todavía no podíamos apretar el gatillo, todavía rastreábamos nuestras zonas de caza con cuidado, con la esperanza de encontrar un primer conjunto de huellas para darnos una ventaja una vez que la temporada se abriera oficialmente. Ahí es donde las cosas se volvieron extrañas por primera vez. Mi papá y yo estábamos dejando caer una bolsa fresca de maíz dulce en nuestra zona designada el día antes de la apertura, y cuando dejé caer la primera bolsa de cebo, noté algo por el rabillo del ojo. Mientras me limpiaba el sudor frío de la frente, al principio no me di cuenta de qué era, pero cuando pasé por el borde de la línea de árboles, pude decir inmediatamente lo que estaba mirando. Había 4 o 5 pinchazos profundos en el suelo húmedo, cada uno conectado a una indentación de frijol semicircular más pequeña, por así decirlo, antes de conectarse a una base grande y circular. Una huella de oso, una auténtica huella de oso. Mi emoción, por desgracia, duró poco. A pesar de mi falta de familiaridad con este juego en particular, pude sentir inmediatamente que algo no estaba bien con esta huella. Con un ligero gruñido de esfuerzo, me arrodillé y puse mi mano en la base de la hendidura, sintiendo como la tierra se hundía al poner mi peso en ella. «Oye, papá», grité. Detrás de mí, pude oír a mi padre gemir con esfuerzo, y me giré para mirarlo mientras se crujía la espalda, con finas gotas de sudor formándose en su sien. Sí, muchacho. ¿De qué tamaño dijiste que es la huella de un oso negro promedio? Mi padre pensó por un minuto mientras recuperaba una botella de agua y tomaba un trago antes de responder. Más o menos del tamaño de una mano adulta. ¿Por qué? Se me cayó el estómago cuando volví a mirar la huella. Era más o menos el doble del tamaño de mi guante de caza. Lo llamé inmediatamente, se me apretó la garganta y la boca empezó a sentirse demasiado seca. Incluso cuando lo sentí detenerse detrás de mí, me negué a apartar los ojos de la huella, no sé por qué. Tal vez solo quería asegurarme de que no estaba alucinando o algo así. ¿Qué diablos? Oí que preguntaba, con un tono extraño de asombro y preocupación. Ven, déjame echar un vistazo más de cerca, Artur. Hice lo que me pidió, moviéndome torpemente a un lado mientras se arrodillaba, entrecerrando los ojos con confusión mientras inspeccionaba la hendidura. Inclinándome hacia él, observé cómo colocaba cuidadosamente su dedo índice en una de las heridas abiertas en la tierra, sus ojos se abrían de par en par mientras se hundía más y más hasta que su nudillo completo se presionaba contra el suelo húmedo. «Papá, ¿qué estamos mirando? ¿Es un oso pardo o algo así?», pregunté lentamente. Mi padre no respondió inmediatamente, sacando lentamente la mano con un sonido húmedo y chasqueante mientras miraba con incredulidad su dedo, y luego de vuelta a la huella. Ni siquiera los osos pardos dejan huellas tan profundas, ni tan grandes. Con esas palabras, mi padre se puso de pie y desabrochó su arma, adentrándose en el bosque. «¿Estás siguiendo estas cosas? Estás loco». Mi voz era un medio susurro, medio exigencia frenética mientras daba un solo paso cauteloso tras él, observando cómo sostenía su arma a medio preparar, escudriñando el bosque circundante. No voy a volver al campamento sin saber dónde está esa cosa. Artur, puede que sea un cazador, pero soy un padre primero. Quería discutir con él,
decirle que ir tras esta cosa, fuera lo que fuera, era una mala idea. Pero cada vez que abría la boca para decirlo, me daba cuenta de que, aunque lo fuera, él seguía teniendo razón y lo sabía. Dar la espalda a algo de este tamaño no era solo estúpido, era peligroso. De acuerdo, no teníamos ni idea de si esta cosa era agresiva, o tenía miedo de los humanos, o lo que fuera, pero eso no importaba. Cuando la línea de vida más cercana está a varias docenas de millas de distancia, no puedes arriesgar tu seguridad, ni la de tus seres queridos, a la suerte. Así que, por mucho que lo odiara, me deslicé el rifle de la correa, presionando la culata con fuerza contra mi hombro mientras mantenía mi dedo justo fuera del guardamonte, y respirando profundamente mientras mi padre comenzaba a moverse. Nuestro ritmo era lento y constante, mi dedo encendiendo y apagando inconscientemente el seguro de mi rifle mientras periódicamente cambiábamos de observar la línea de árboles al suelo. Inmediatamente notamos algo más profundamente alarmante sobre lo que había encontrado nuestras estaciones de cebo. La distancia entre las huellas, su paso, era algo cercano a los 5 pies, si las estimaciones aproximadas de mi padre son correctas. Para poner eso en perspectiva, el paso de un hombre adulto es de unos 30 pulgadas, o unos 2 pies y medio, la mitad de lo que estábamos siguiendo. Podríamos estar corriendo a toda velocidad, y esta cosa probablemente seguiría el ritmo con nosotros. Eso solo habría sido suficiente para hacerme sudar, pero no se detuvo ahí. Mientras seguíamos a esta cosa, mi padre se dio cuenta rápidamente de cómo estaba interactuando con el entorno, algo que yo también había notado. Los pequeños plantones de árboles y arbustos estaban completamente rotos por la mitad, con algunos troncos de aproximadamente el ancho de mi antebrazo hundidos lo que parecían ser varios centímetros en la tierra. No se está moviendo por estos bosques. Arthur está abriendo un camino a través de ellos. Susurró mi padre. No estoy seguro de cuánto tiempo seguimos el camino, pero sé que en algún momento rastreamos las huellas hasta el río, levantando una fina niebla casi transparente a lo largo de su orilla mientras seguíamos rastreando a la bestia. Cada pocos metros, miraba al lado opuesto, apretando mi agarre en mi rifle mientras mi padre miraba a la masa de árboles. Justo cuando estaba seguro de que no encontraríamos nada, miré hacia adelante una vez más, y vi un gran agujero abierto en el paisaje circundante, tal vez a 100 pies o más del río. Papá, espera, susurré con dureza mientras me arrodillaba y miraba a través de mi mira, ajustando cuidadosamente el aumento para obtener una mejor vista de la cueva distante. En medio de las ramitas rotas y las hojas moribundas, pude ver que esta fisura era profunda, lo suficientemente profunda como para que el interior fuera pura oscuridad, pequeños trozos de raíz de árbol colgando sobre la abertura de la cueva mientras cantidades mínimas de tierra caían al pie de su boca abierta. Por dramático que parezca, me recordaba más a un monstruo hambriento que a cualquier formación natural. ¿Qué? ¿Qué ves? Oí que preguntaba mi padre. Justo cuando estaba a punto de decírselo, noté algo que hizo temblar mi mira. Al pie de la cueva, pude distinguir pequeñas formas rojas tubulares, descoloridas, cubiertas de tierra y rodeadas de follaje caído. Formas rojas tubulares, descoloridas, cubiertas de tierra y rodeadas de follaje caído. Tal vez a un pie de distancia de esas estaba lo que parecía ser una escopeta de aspecto impresionante, mucho más táctica que cualquier cosa que mi padre y yo hubiéramos usado. Parece que alguien lo encontró primero, susurré. Mientras mi vista se enfocaba, eché un vistazo más de cerca a la escopeta y noté algunos detalles clave y sobrecogedores. Incluso en medio de las ligeras señales de óxido y la suciedad incrustada, pude distinguir miras de anillos cerradas, una culata ajustable y el contorno más tenue de una bandera estadounidense. Conocía esta arma. Papá, hay un arma militar en la entrada de la cueva, creo que algo está matando gente aquí fuera, dije, con la respiración temblorosa bajo cada palabra. Una escopeta militar. Algo usado por los equipos SWAT y los marines, y aquí estaba, tirada a un lado como un juguete barato. ¿Un arma militar? ¿Estás seguro? Oí que preguntaba mi padre. El ligero temblor en su voz probablemente habría pasado desapercibido para cualquier otra persona. Estoy mirando el arma ahora mismo, su cerrojo está bloqueado hacia atrás, claro como el día. No estoy seguro de si fue mi insistencia o la persistente inestabilidad de mi tono, pero fuera lo que fuera, hizo que mi padre se quedara en silencio.
Dejando caer mi mira por un momento, lo miré y vi que estaba mirando con una concentración que rara vez había visto en un hombre como mi padre, con el ceño fruncido mientras su agarre se movía en la Glock. Después de unos segundos, mi padre respiró hondo, exhaló y luego se volvió hacia mí. Arthur, vuelve al campamento, empieza a empacar. Nos vamos. No podría haber discutido ni aunque quisiera. Técnicamente hablando, nuestra caminata de regreso a la estación de Cebo fue más corta que nuestra investigación, pero se sintió 3 veces más larga. Cada sonido se volvió cristalino en mi mente, el olor del aire frío y húmedo me dejó con un escalofrío que no podía sacudirme. El sonido previamente calmante del río ahora se sentía como un camuflaje bidireccional, y los pájaros que cantaban ya no eran solo ambiente, eran la única prueba que tenía de que aún no éramos objetivos. Me encantaría decirte que salimos de allí tan pronto como volvimos al campamento, que esa noche volvimos a cruzar el puente y llegamos a casa a salvo. Pero mientras marchábamos, sentí una repentina y suave presión en la punta de mi gorra. Al mismo tiempo, noté que el frío del aire se hacía más fresco. El aire mismo empezaba a sentirse antinaturalmente bochornoso y transportaba el olor a tierra húmeda y hojas muertas directamente a mis fosas nasales. Si no estuviera tan paranoico por hacer ruido, probablemente habría gritado, maldecido a los cielos. Estaba a punto de llover. Dicha lluvia llegó casi inmediatamente cuando mi padre y yo llegamos al campamento, pasando de una ligera llovizna a un aguacero monumental en el lapso de unos 5 minutos. Antes de que preguntes cómo pudimos perdernos una tormenta de ese calibre, tengo que señalar que el clima donde vivimos, y especialmente más al norte, es notoriamente delicado. Podría estar nevando un minuto, y luego hacer un tiempo de camiseta y pantalones cortos antes de que siquiera termines de caminar hacia tu carro. Como solía decir mi padre, si no te gustaba el clima, solo espera 10 minutos y estarás de oro. No debería necesitar decirte por qué tratar de empacar un campamento bajo la lluvia es una mala idea, y mucho menos porque tratar de conducir por caminos de caza resbaladizos de un solo carril con visibilidad casi nula es aún peor. Por mucho que lo que fuera que estaba en el bosque nos inquietara, mi padre y yo sabíamos que estrellarnos contra un árbol era tan peligroso como algún depredador invisible. Con la lluvia solo haciéndose más y más intensa por segundo, ambos sabíamos lo que significaba. Tendríamos que esperar a que pasara la tormenta. Mi padre lanzó una sola mirada concentrada mientras hacía un gesto hacia la tienda, gritando a medias para ser escuchado por encima de la lluvia que caía a cántaros. Voy a buscar la escopeta en el camión. Tú solo asegúrate de que todo lo demás esté listo. Normalmente, nuestra tienda es más que suficiente para que me sienta cómodo. Había dormido en esta tienda de nylon resistente a la lluvia más veces de las que podía recordar. Sin embargo, cuando el sonido de la fuerte lluvia golpeando contra la tela llenó mis oídos, y la vista de mi padre empapado tropezando torpemente por la entrada con su ahora obsoleta acción de bomba llenó mi visión, no pude evitar sentirme 10 libras más pesado. Incluso cuando cayó la noche, la lluvia solo pareció aumentar en intensidad, el sonido del ruido blanco casi constante interrumpido intermitentemente por el sonido de los truenos distantes. Si hubiera algún beneficio en nuestra situación, era que esta cosa tendría más dificultades para vernos también. Aún así, eso era solo un pequeño consuelo cuando el crepúsculo que se desvanecía despojó al mundo de la luz natural. El tiempo pareció detenerse. No me malinterpretes, seguía pasando, nuestros relojes y teléfonos lo dejaron perfectamente claro. Pero en medio del rugido interminable de la lluvia que caía, el golpeteo incesante del nylon y el nervioso chasquido del metal giratorio de la Magnum de mi abuelo, mi padre y yo nos sentimos congelados. Honestamente, no sé cuánto tiempo pasó antes de que ocurriera lo que pasó después. No oímos nada, ya he explicado por qué eso era imposible. No, nuestro único sistema de alerta eran los intermitentes relámpagos que caían del cielo. De vez en cuando, el destello brillante iluminaba la tela, mostrando la disposición aproximada de nuestro campamento, desde el pozo de fuego abandonado hasta las sillas de camping ahora volcadas. Después de varias horas de fría tensión, honestamente había empezado a ignorarlo. Mi papá fue el primero en notarlo. ¿Esa sombra no estaba ahí antes? Susurró. ¿Sombra? ¿Qué sombra? Traté de preguntar, ya imaginando a algún monstruo antinatural acechando en nuestro campamento. En lugar de responder, mi padre se movió en cuclillas, tomando su escopeta con ambas manos.
¿Estás loco?, dije, extendiendo la mano y agarrando firmemente su antebrazo. Casi toda mi vida, había confiado en el hombre, pero si estaba haciendo lo que sospechaba, tenía que detenerlo. Salir de allí era una sentencia de muerte, ¿seguramente lo entendía?, Arthur, dijo pacientemente. solo estoy asegurándome. Déjame ir a revisar, hijo. Por mucho miedo que tuviera, confiaba en mi padre. Aún así, necesitó una mano suave para quitar mi agarre. Mientras desabrochaba la tienda, me colgué el rifle al hombro, sujetando la Magnum con fuerza mientras se ponía la capucha sobre la cabeza, poniéndose de pie justo cuando otro relámpago lo iluminaba. Todavía no podía ver la sombra, pero oír la fría lluvia golpeando el metal de su arma y oler el aire húmedo y en descomposición del bosque mientras inundaba nuestra tienda me dejó petrificado de todos modos. Horas que posaban como segundos pasaron mientras el cuerpo de mi padre era tragado por la noche sin estrellas. Por instinto, me puse de pie, listo para abalanzarme en el momento en que escuchara la escopeta de mi padre. El siguiente relámpago fue acompañado por algo nuevo. Un rugido profundo y bramante que sonaba como un trueno en escalada, aumentando de volumen con una consistencia aterradora. Lo peor de todo, pude ver la forma de mi padre, con los ojos llenos de miedo. Corre, Arthur. La primera descarga de la escopeta fue ensordecedora y amortiguada a la vez que salí de la tienda a toda prisa. Incluso cuando me zumbaban los oídos, traté de considerar mis opciones. Dejar a papá estaba fuera de discusión, pero no había forma de que pudiéramos usar el camión, no así, no con la cosa ahí mismo. En un instante agarré el brazo de mi padre y lo tiré conmigo mientras apuntaba la Magnum en la dirección en la que había disparado, enviando ciegamente 2 disparos míos. Una sombra masiva, increíblemente grande, acechaba detrás de la línea de árboles y juré que podía oír algo carnoso en medio del aguacero. ¿Impactos directos? Sea ciencia cierta que di en el blanco, pero no hubo ningún efecto. «Papá, vamos, vámonos», grité mientras lo tiraba conmigo, tratando de mantener los pies firmes mientras otra descarga de escopeta revelaba brevemente el paisaje embarrado, dejando contornos purpúreos y polvorientos de los árboles en mi visión. La retirada fue desordenada y frenética, cada paso añadía otra libra a mi peso ya paralizante. Cada pocos segundos se veía interrumpido por un ritmo aterrador de intensos latidos que podía escuchar en mis oídos aún con la lluvia frenética y respiraciones agitadas mientras nos perseguía. Con cada latido del corazón me temblaban cada vez más las manos, con cada disparo ni siquiera sé si estaba dando en el blanco en este momento, solo necesitaba algo de consuelo, alguna prueba de que no estaba indefenso. De repente el grito de sorpresa de mi padre resonó en mis oídos, y por un momento, todo lo demás se desvaneció. Cuando me volví, vi cómo su pie resbalaba en el barro resbaladizo, tropezando hacia adelante mientras caía, y luego se deslizaba antes de estrellarse contra el tronco de un árbol, el frío golpe de su cabeza tan audible como el traqueteo de su arma perdida. Un nuevo olor llenó mi nariz, un olor a cobre. «Papá», grité. Un último disparo, 6 balas, todas se fueron, no sé cuántas dieron en el blanco. Con una velocidad que rozaba lo sobrenatural, corrí hacia él, metiéndome el arma vacía en el bolsillo mientras agarraba a mi padre gimiendo, apenas moviéndose. No lo iba a perder, no podía perderlo. Fue entonces cuando lo vi. En un breve y aterrador destello de luz, lo vi. Estaba a unos 100 pies de mí. De pie sobre sus patas traseras, algo que era como un oso, pero mucho, mucho demasiado grande, de pie casi tan alto como los propios árboles. Algo oscuro y enmarañado manchaba su pelaje ahogado, y pude ver breves reflejos de luz a lo largo de sus enormes garras. Lo peor de todo eran sus ojos, orbes puros, negros como el carbón que se tragaban los pequeños trozos de iluminación. Dentro de ellos, pude ver algo que ningún animal debería poseer jamás: inteligencia. Más que eso, vi odio, desprecio, furia. No pensé. Solo corrí, arrastrando a mi padre por el barro. No sé por cuánto tiempo. Lo único que podía oír era el pisoteo, la lluvia que caía a cántaros, el rugido del trueno, ni siquiera sabía si era un trueno real o el oso. Cada relámpago me recordaba que estaba siguiendo, mirando, rugiendo. Finalmente, encontré una carretera, arrastré a mi padre por ella durante, no sé. Solo sé que en algún momento la oscuridad y la lluvia se rompieron por los faros.
Estoy seguro de que el conductor me preguntó algo, pero no recuerdo qué. Por favor, mi papá, tienes que ayudar a mi papá. Es todo lo que recuerdo haber dicho. Honestamente, los días siguientes fueron borrosos. Visitas al hospital, demasiadas llamadas telefónicas, mi papá estaba orgulloso y enfadado a la vez de que no lo hubiera dejado, pesadillas. Han pasado unos meses desde entonces, la última vez que comprobé que nadie encontró nuestras cosas. Todavía no tiene sentido para mí que sigamos vivos. Esa cosa era enorme, debería habernos atrapado sin problemas. Lo único que tiene sentido para mí es probablemente lo que me da más miedo que la noche misma. Quería que escapáramos. Mi papá y yo hemos jurado no volver a ir allí. Cualquiera que sea el mensaje que intentaba enviar, lo escuchamos alto y claro. Así que, advertiré a cualquiera que piense que es una buena idea viajar por ese camino, no vayas por ahí. Ningún trofeo vale la pena.